Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Muy buenos días a todos, nos encontramos en el mes de enero hacia el final de este mes y aquí quien les habla, el Padre Javier García desde Santiago de Compostela. Un día más, como siempre, en la Radio de la Virgen, en El Dios de cada día, tratando nuestra actualidad. No sé si lo saben, pero dentro de unas semanas en nuestra iglesia, en la Iglesia de España, va a tener lugar un gran congreso, el Congreso Nacional de Vocaciones. En el año 2020 tuvo lugar el último gran congreso, que fue el Congreso Nacional de Laicos. Y en este año vamos a tener este Congreso Nacional de Vocaciones, que va a convocar a más de 3.000 personas del 7 al 9 de febrero en Madrid, en el pabellón Madrid Arena. Este encuentro que se lleva preparando ya durante mucho tiempo es un encuentro que nos quiere fijar nuestra mirada en la importancia de la vocación. Y no solo de la vocación a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, sino de descubrir la vocación. Todos tenemos una llamada, una vocación específica. La idea de fondo también es plasmar la cultura vocacional, que esa cultura vocacional esté presente en la Iglesia y que nos planteemos también, como dice el título, ¿para quién soy yo? Esta es la llamada y la pregunta que nos hacemos, ¿para quién soy yo? Sabemos también que es una asamblea de llamados, de todos aquellos que estamos llamados por el Señor, con una opción de vida, cada uno particular, pero todos llamados, tanto en el matrimonio como en la vida consagrada, como en el sacerdocio, en cada uno de los estilos de vida que la Iglesia propone. Y esto también es un proyecto compartido. Todas las diócesis llevan meses trabajando, cada una de ellas pues con un paquete de participación, o sea, con un número de participantes, y están animando pues entre toda la riqueza de su vida diocesana pues a participar, consagrados, jóvenes, adultos, matrimonios, cada uno con su vocación, para participar en este encuentro. Como les decía, va a ser un encuentro muy masivo de más de 3.000 personas, del 7 al 9. Les invito también a estar muy atentos. Me imagino también que nuestra radio, la Radio de la Virgen, que siempre está atenta pues a la vida de nuestra Iglesia en España, pues también se hará eco de todo lo que allí suceda. Y un poco pues revisando lo que nos proponían, me aparecía como de una forma clara y muy clave una pregunta, que es la pregunta que lanzan desde el Congreso y que tiene como lema, ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Y a mí se me ocurría en esta mañana jugar con esta preposición, con la preposición para. Porque la preposición para nos puede ayudar pues a situarnos ante las preguntas grandes, importantes, existenciales en nuestra vida. Nos ayuda a encontrar sentido. Por eso hoy en esta mañana me gustaría tratar en un primer lugar ¿para qué? Pues para qué vivo, para qué sufro, el para qué. En un segundo lugar, ¿para quién? ¿Para quién soy? Como nos dice el lema del Congreso. Y en un tercer lugar, para aquellos que somos impacientes, el ¿para cuándo? Vamos a intentar jugar con esta preposición para adentrarnos en nuestra vocación y en nuestra misión en nuestra Iglesia. La primera sería el para qué. El para qué vivimos. Bueno, esta pregunta es muy importante, el para qué. No sé si conocen a Viktor Frankl, este hombre que era psiquiatra y que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Estos días pues se han cumplido 80 años de la liberación de Auschwitz. Viktor Frankl, que entra pues él es judío y lo llevan al campo de concentración de Auschwitz. Él estando allí no puede dejar a un lado lo que él es. ¿A qué me refiero con esto? Pues él es psiquiatra y él tiene una mirada pues como psiquiatra de todo lo que allí sucede. Y él comienza a interrogarse y empieza a hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que gente que esté mal de salud, que tenga enfermedad crónica, que sea mayor, que tenga más probabilidad de vivir más tiempo, son capaces de sobrevivir al campo de concentración?
Y sin embargo, gente que es más joven, que está sana, que está bien físicamente, mentalmente, ¿cómo es posible que duren tan poco en el campo de concentración? O que mueran antes, o se dejen morir, como dice él. ¿Cómo es posible esto? Y él como médico, como psiquiatra, también luego psicoterapeuta, pues él ante este planteamiento responde lo siguiente. Él dice, los que viven, aunque estén peor de salud, aunque estén en peores condiciones, aunque sea más incomprensible, los que viven es porque tienen un para qué, un sentido a su vida, un sentido. Y los que no viven es en el fondo, pues porque no tienen un sentido a sus vidas. Si les preguntáramos a toda esa gente enferma, mayor, ¿por qué? ¿Por qué habéis sido capaces? Y te dirán, bueno, porque fuera tengo familia, tengo hijos, tengo una mujer, quiero reencontrarme con los míos. Tienen un motivo para sufrir, para sufrir. Y los otros que se dejan morir, como dice él, es seguramente porque no tienen un motivo para vivir. Qué importante es tener un sentido, un para qué en nuestra vida. Es más, el para qué es la pregunta más importante que nos podemos hacer en nuestra vida. Muchas veces hemos intentado responder o encontrar respuesta al por qué. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué ha fallecido mi madre? ¿Por qué he fracasado? ¿Por qué mi novio me ha dejado? ¿Por qué mi mujer se ha ido de casa con los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Intentamos responder al por qué. Sin embargo, muchas veces ese por qué o bien no tiene respuesta, o bien su respuesta no tiene la capacidad de saciarnos y de dar un sentido a lo que vivimos y a lo que estamos padeciendo. Sin embargo, el para qué nos sitúa en un parámetro distinto, nos sitúa en el parámetro del sentido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué voy a la mañana al trabajo? ¿Para qué pongo Radio María? ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me quedo tanto tiempo pues viendo series en vez de aprovechar el tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué me quedo tanto tiempo en cama? ¿Para qué hago las cosas? El para qué. Y esto Viktor Frankl lo escribió en un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y nos invita a que descubramos el para qué de las cosas. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? Y es un momento quizás hoy para preguntarnos, invitados por este congreso, el para qué de nuestra vida. Y descubrir que quizás esa es la pregunta importante. A veces no nos hacemos las preguntas correctas, sino que nos hacemos preguntas incorrectas que nos llevan por caminos pues que no son caminos de sentido. Tenemos que acostumbrarnos a hacer las preguntas correctas que nos lleven por caminos de sentido en nuestra vida. ¿Para qué? Y no tanto el por qué. A veces el por qué encierra pues culpas o cosas que ya no podemos cambiar o que no podemos pues a lo mejor defender. Pero el para qué tiene siempre un motivo finalista, nos lanza hacia el futuro. ¿Para qué vives? ¿Para qué haces esto? Bueno, pues vamos a plantearnos este para qué de nuestra vida. Y os invito en este primer punto, hoy jugando con esta preposición para qué, para quién, para cuándo, vamos a escuchar este canto que es el himno del Congreso de Vocaciones, que se llama ¿Para quién soy yo?, del grupo Hakuna. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír.
a los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Espero que les haya gustado la canción, este himno ¿Para quién soy yo? De Hakuna al himno del Congreso Nacional de Vocaciones, que va a tener lugar el próximo fin de semana del 7 al 9 de febrero en Madrid, convocado por la Conferencia Episcopal Española. Aquí quien les habla, el padre Javier García, desde Santiago de Compostela. Y en este día de hoy, que estamos hablando del Congreso Nacional de Vocaciones, estamos jugando con esta preposición. Como hemos visto, la letra del himno y también el lema de este congreso es ¿para quién soy yo? Y comenzamos hoy hablando del para qué. ¿Para qué vivo? ¿Para qué hago las cosas? El para qué. La pregunta más importante en nuestra vida no es responder al porqué de las cosas, sino el para qué. ¿Para qué sucede esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué vivimos? Vamos con el segundo juego de palabras, que sería el para quién, que es el lema de este congreso. ¿Para quién? Es muy importante descubrir que nuestra vida, como toda vocación, es ante todo una llamada, sí, pero ante todo es una atracción de alguien que nos atrae. Todo planteamiento vocacional es encontrarse con alguien que te llama, alguien que te conoce, alguien que te ama y que es Jesucristo. Por eso nuestra vida alcanza toda su perspectiva cuando descubrimos que es entregarnos a alguien y dar la vida a alguien. ¿Para quién es tu vida? Pues tu vida es para el Señor o para la Iglesia. Si formas parte de una familia, pues tu vida es para los tuyos, para tu marido, para tu mujer, para tus hijos. Si eres sacerdote, pues tu vida es para el Señor, pero es también para la Iglesia. Y quien la Iglesia pone en tus manos, a tus fieles, a tus feligreses, ¿no? O si eres una religiosa o religioso de vida contemplativa, pues tu vida es para el mundo entero, ¿no? En ese silencio de la oración, te ofreces por el mundo entero con Jesús esposo. Este para quién es muy importante. Cuando perdemos el para quién de nuestra vida, perdemos como la dimensión más fundamental. Es más, yo creo que cuando se nos enfría el corazón, cuando vivimos así de una forma, pues eso, un poco aletargada, un poco ir tirando, en el fondo es que perdemos el sentido del para quién. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién nos damos? ¿Para quién nos entregamos? Y en último término, ese para quién tiene una sola respuesta, que es el Señor. Sí que es verdad que luego el Señor nos puede poner otros para quién en nuestra vida, personas concretas por las que tenemos que entregarnos y que dar la vida. Pero en último término, el último para quién es el Señor, es Jesucristo. Ese es nuestro para quién. Por eso yo estoy convencido, si tuviéramos muy claro esta respuesta, si la tuviéramos ante nuestros ojos, que nuestra vida es para el Señor, como dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor, nuestra vida no tendría, pues, esas cosas hipócritas, esa vida a medias, esa medianía, sino que sería una vida entregada al para quién soy yo. Hoy es un buen día para ser consciente que estamos llamados a ser de Jesucristo, que nuestra vida sea para Él. El Papa Benedicto XVI, cuando nos escribía aquella carta de Deus Caritas Est, comenzaba el texto pues con esta frase tan potente que hemos repetido tanto y que hoy es bueno que recordemos. Uno no comienza a ser cristiano por una idea, sino por un acontecimiento, por el encuentro con alguien que es Jesucristo. Ahí comenzamos a ser cristianos, cuando descubrimos a alguien y descubrimos también que nuestra vida es para alguien, es para darnos. Si bien es cierto que la vida de Dios somos nosotros,
O sea, Jesucristo, su vida eres tú, ha entregado la vida por ti, ha dado su vida por ti, te ha amado de una forma única, como diría San Agustín, ¿no? Si hubiera un solo hombre en el mundo, Jesús moriría por él si fueras tú solo, porque Jesús te ama de una forma personal y él ha dado la vida por ti. ¿Cómo no le vas a regalar tú tu vida a aquel que lo ha dado todo por ti? Aquel que te ama de esa manera tan extraordinaria. ¿Para quién soy yo? ¿Para quién? Es muy importante respondernos a esta pregunta, al para quién. Bueno, pues vamos ya con la tercera y vamos repasando también este juego de palabras con la preposición para. Lo primero, el para qué. La respuesta no está en el porqué de las cosas, sino en el para qué de las cosas. ¿Para qué vives? ¿Para qué haces las cosas? ¿Qué sentido tiene todo? La segunda pregunta es ¿para quién? ¿Para quién soy yo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién? Y nuestra respuesta última es Jesucristo. Y en tercer lugar, el ¿para cuándo? ¿Por qué pongo el para cuándo? Bueno, pues porque el tiempo me parece muy importante. Vivimos en un tiempo de un eterno presentismo. Yo no solamente diría eso, sino de una instantaneidad. Todo lo tenemos al alcance de la mano, en un instante, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando tenías que pedir un taxi, pues descolgabas el teléfono, llamabas a la centralita, te mandaban un taxi, te decían tal número, tenías que esperar, vaya a tal sitio, tal. Ahora, ¿quieres un taxi? Pues nada, abres una aplicación de una red de estas de servicio de taxi, Uber, Cabify, la que sea, pulsas un botón y enseguida te vienen a recoger. Todo lo hacemos al momento. Todo al momento, es instantáneo. Y todo lo que no es instantáneo nos cuesta mucho, nos pierde la impaciencia. Queremos todo ya, ahora, en este momento. Porque vivimos en un mundo donde no hay mediaciones, donde todo está a nuestro alcance, ¿no? Y el para cuándo es muy importante porque nos puede la impaciencia. Nos puede la impaciencia. Queremos descubrir ya qué quiere Dios para mí, cómo quiere que lo viva, de qué manera, tal. ¿Por qué Dios aún no me ha dado una pareja con la que vivir mi vocación? Porque yo tengo vocación al matrimonio. O sea, queremos las cosas ya, al momento, al instante, ¿no? Y nos pierde la impaciencia. Esta impaciencia nos puede. Es muy importante en este año, además que es el año jubilar de la esperanza, que pongamos nuestra cabeza y nuestro corazón no en este eterno presente, en el instante, en el tenerlo todo ya, sino en el futuro. Allí es donde se dirige la esperanza. Confiamos en el Señor, confiamos en Él. Decía San Rafael Arnaiz, que era monje en San Isidro de Dueñas, decía él, y que murió pues muy jovencito, yo creo que con 24 años, por una enfermedad. Y él decía, toda mi ciencia consiste en saber esperar, en saber esperar. Este hombre que ingresó en el monasterio con unos deseos de santidad enormes, pero la enfermedad provocó que saliera una vez, otra vez, y cuando volvió, al final de su vida ya para morir, ni siquiera pudo volver al monasterio como un monje más, sino que volvió como un oblato que vivía en la hospedería y llevaba pues un ritmo distinto al de los monjes, porque su salud no se lo permitía. Y él decía, toda mi ciencia consiste en saber esperar. ¿Para cuándo? Pues lo tenemos que poner en manos del Señor, ese para cuándo. ¿Para cuándo, Señor? ¿Para cuándo solucionaré esto? ¿Para cuándo venceré este pecado que me tiene esclavizado? ¿Para cuándo me liberarás? ¿No? ¿Para cuándo descubriré lo que quieres de mí? ¿Podré empezar en serio? ¿Para cuándo? Porque vemos que la vida se nos va entre las manos y ese momento nunca llega. Por eso estamos continuamente preguntándole al Señor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo, Señor? ¿Para cuándo? Y nos pierde la impaciencia y no sabemos esperar. Los tiempos de Dios no son los nuestros y a veces nosotros queremos que Dios camine a nuestro ritmo en vez de ponernos nosotros al camino del Señor, a su ritmo. La impaciencia nos puede, pero qué importante es esto, conocer los tiempos del Señor y ponernos a su ritmo. El Señor necesita muchas veces con nosotros pues hacer un trabajo no solo cosmético, ¿no?, por fuera, sino que el Señor quiere hacernos un trabajo fuerte dentro, picando piedra interiormente, ¿no?,
para que las raíces sean grandes. Y esto nos cuesta mucho porque nos pierde la impaciencia. Queremos las cosas ya, cuanto antes, al momento. Y el Señor necesita su tiempo para que seamos suyos y para hacernos a su imagen, para hacernos a la imagen de su Hijo, que el Padre desde el cielo nos vea y te diga: este es mi Hijo, el amado, aquí está. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, pues con estas tres preguntas, conjugando y jugando con esta preposición el para, espero que en esta mañana pues te haya ayudado a reflexionar acerca del sentido de tu vida, sentido de las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? El para qué, para quién, para cuándo. Pues te invito en esta mañana a pedirle al Señor que tu vida esté plena de sentido. Y plantéate hoy también, ¿no? ¿Para qué vivo? Porque a lo mejor te estás enrocando intentando responder al por qué, y el por qué no tiene una respuesta clara. O la respuesta es clara pero no es satisfactoria porque no da un sentido a lo que estás viviendo, sino que solamente te llena de culpabilidad. Lo importante es el para qué he vivido esto, hacia dónde me dirige esto. En segundo lugar, el para quién soy. Y en último término, ya lo sabes, somos para Jesucristo en la vida y en la muerte. Como dice San Pablo, somos del Señor. Y la última pregunta, el para cuándo. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto al Señor? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo sucederá tal cosa? Nos puede la impaciencia. Tenemos que pedirle al hermano Rafael esa ciencia, la ciencia del saber esperar. Pues querido amigo, el padre Javier García desde Santiago de Compostela se despide en esta mañana y aquí te dejo en las ondas de Radio María. Muy feliz martes. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela.